El sonido del molinillo de café era lo único que oía, hasta que dejó de serlo. Luego vino el estruendo. Caminaba por el pasillo, todavía medio dormido, cuando lo oí. Un golpe sordo y ahogado, seguido del estallido de cristales. Pensé que simplemente se le había caído una taza. Pero cuando doblé la esquina hacia la cocina, mi papá estaba en el suelo, boca abajo, sin moverse. «Papá». Corrí descalzo sobre las baldosas, resbalando un poco, y me arrodillé a su lado. Su mejilla estaba contra el suelo frío. Su brazo derecho todavía estaba extendido, como si estuviera tratando de alcanzar la encimera. La cafetera se había hecho añicos. El líquido caliente se filtraba en la lechada. Le toqué el hombro. «Papá. Oye. Háblame». Nada. Estaba respirando, pero apenas. De forma superficial. Su piel estaba pegajosa y fría. Sus labios tenían un tinte azulado. Busqué mi teléfono a toda prisa, casi se me cae, y marqué el 911. Di la dirección sin apenas respirar. Les rogué que se dieran prisa. Cuando llegaron los paramédicos, yo estaba en el suelo con él, sosteniendo su mano e intentando no desmoronarme. Hicieron un montón de preguntas. ¿Edad? ¿Medicamentos? ¿Alguna afección cardíaca? Apenas podía pensar con claridad. 79, no, sin medicamentos. Solo se levantó para hacer café. Eso es todo. Lo subieron a la camilla. Su mano se deslizó de la mía. La agarré de nuevo mientras lo sacaban por la puerta. No me molesté en ponerme zapatos. Simplemente salté a la ambulancia, todavía con los pantalones cortos de gimnasia y una sudadera con capucha de la noche anterior. Mi pie no dejó de golpear el suelo durante todo el trayecto. Su mano se sentía fría en la mía. Seguí susurrando, «¿Estás bien, papá? ¿Estás bien? Solo resiste». En el hospital general, lo llevaron directamente adentro. Tuve que detenerme en el mostrador para hacer el papeleo. Nombre, seguro, contacto de emergencia. Firmé 3 formularios, apenas leyéndolos. Entonces, mi teléfono del trabajo vibró, solo una vez. Le eché un vistazo. Notificación de despido. Logística del Norte, enviado a las 6:47 de la mañana. Asunto, falta de asistencia a videollamada de emergencia. Parpadeé, pensando que era algún tipo de error del sistema. Luego abrí el panel de control interno. Era una actualización real y pública del panel, visible para más de 8,000 empleados. Mi nombre completo, mi cargo y una sola línea, despedido. Falta de asistencia a la reunión de operaciones de emergencia de las 6:45 de la mañana. 2 minutos. 2 malditos minutos después de que mi papá cayera al suelo. Y la firma. No era de recursos humanos. Era del propio Ricardo Valdés. Nota rápida antes de seguir. Deja un comentario. ¿Desde dónde estás viendo esto ahora mismo? Me quedé allí de pie, sosteniendo el bolígrafo, viendo cómo mi carrera se desangraba en la pantalla de un hospital. Ni siquiera estaba enfadado todavía, solo paralizado. Entonces la enfermera me llamó por mi nombre, y dejé caer el teléfono sobre el mostrador y corrí. Seguí a la enfermera a través de unas puertas dobles, mis pies se pegaban ligeramente al linóleo por el café que me había salpicado las piernas. Ni siquiera me di cuenta de que todavía tenía pozos de café pegados al tobillo hasta que llegamos a la sala de espera y ella señaló hacia las sillas. Están trabajando para estabilizarlo. Les informaremos pronto. Me senté bruscamente, con los codos en las rodillas, el teléfono todavía en la mano. La pantalla estaba iluminada con notificaciones de Slack. El chat del equipo estaba a tope, no lo abrí. Toqué la notificación de despido de nuevo, como si no la hubiera leído ya 10 veces. Ricardo Valdés. El mismo tipo que una vez me llamó la mente detrás de nuestro movimiento delante de 500 personas en aquella gala en Monterrey. El tipo que sonreía en el escenario con un tequila en una mano y la otra dándome palmadas en la espalda, diciéndole a todo el mundo que yo había salvado a la empresa durante el desastre de las inundaciones en Tabasco. Ahora era un punto en un panel de control. Deslicé el dedo hacia arriba y abrí mi calendario.
Me quedé mirando la hora de esa reunión de emergencia, 6:45 de la mañana. En punto. Un domingo por la mañana. Sin previo aviso, sin contexto, solo una línea, sincronización de cumplimiento de rutas ejecutivas. No era logística. No era urgente. Era una prueba de lealtad. Y fracasé. Había respondido a huracanes, apagones, ciberataques. Una vez, desvié la mitad de las líneas de carga de la costa del Golfo durante un huracán de categoría 4 mientras estaba sentado en el maldito baño de un hotel con gripe. Otra vez, me salté el funeral de mi hermano para gestionar un descarrilamiento en Veracruz porque Ricardo dijo que yo era el único que podía sostener el mapa. Me perdí la Navidad 3 años seguidos, la obra de 5º grado de mi hija, el 70 cumpleaños de mi papá. Cada vez que Ricardo chasqueaba los dedos en un fin de semana, yo saltaba. Y ahora, la única vez que no lo hice, este era el precio. Abrí el Slack de la empresa, la misma plataforma que había usado para gestionar un desvío de 36 millones de pesos durante aquella nevada en Chihuahua en enero pasado. No escribí un párrafo. No pedí compasión. Solo una línea, con mi viejo en el Hospital General. Registren cualquier cosa urgente. Le di a enviar. Eso fue todo. Sin drama, sin peleas, solo los hechos. E incluso eso me pareció demasiado. Revisé de nuevo el panel de control interno. Solo mi nombre. No el de Gerardo de cumplimiento. No el de Alicia de rutas regionales. Ni siquiera el de Miguel de operaciones centrales, que sé que no se conectó hasta casi las 7. Solo yo. Fue entonces cuando lo entendí. No se trataba de quién se presentaba. Se trataba de a quién quería Ricardo usar como ejemplo. Dejé caer el teléfono en el bolsillo de mi sudadera y me recliné en la silla, mirando las baldosas rozadas del techo. 16 años, y ni siquiera recibí una llamada telefónica. Recordé que Ricardo me dijo una vez, no se puede construir una cultura sin un poco de sangre en el agua. Pensé que estaba bromeando. Al parecer, no una enfermera pasó con un portapapeles. Me levanté demasiado rápido, pero ella negó con la cabeza suavemente. Todavía lo están estabilizando. No debería tardar mucho más. Asentí y volví a sentarme. Mis manos temblaban ahora, no de miedo, sino por la tensión acumulada, por saber que me había tragado cada uno de los caprichos de ego de Ricardo. Cada llamada de última hora del viernes por la noche, cada promesa de «te daremos tiempo compensatorio», que nunca llegó. ¿Y para qué? Para una reunión por vídeo de 2 minutos que no tenía nada que ver con las rutas, solo con Ricardo buscando a alguien a quien aplastar delante de la empresa. Saqué mi teléfono de nuevo solo para mantener mis manos ocupadas. Lo sabían. Todos sabían lo que había pasado y lo que significaba. Un médico residente salió. Finalmente. Me puse de pie. Está estable. Lo vamos a trasladar a observación. Lo seguí, en silencio. El rostro de mi papá se veía pálido pero tranquilo ahora. Tenía un tubo de oxígeno en la nariz, un monitor cardíaco que pitaba de forma constante. Todavía estaba aquí. Eso era lo que importaba. Mientras estaba sentado junto a su cama, viendo los números marcar de forma constante en la pantalla, mi teléfono vibró de nuevo. Otro pin de Slack. Pero esta vez, no era de mi equipo. Era de alguien de quien no había sabido nada en mucho tiempo. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. Eran las 9:15 de la mañana. Dejé el teléfono sobre mi regazo. Mi papá se movió un poco en la cama, soltó un pequeño suspiro. Me incliné hacia adelante y le tomé la mano de nuevo, con la mandíbula apretada, tragando la rabia como si fuera bilis. Ricardo sabía lo que estaba haciendo. Quería que esto fuera público, ruidoso. Quería que el mensaje resonara: si puedo deshacerme de Javier, nadie está a salvo. Mis manos estaban frías. Mi mente se sentía más caliente que mi piel. Abrí Slack de nuevo y entré en el canal de mi departamento, el que usaba para coordinar los desvíos por desastres naturales, las emergencias de los conductores, los fallos en la cadena de combustible, el que construimos juntos. Escribí otra línea, todavía corta, todavía discreta: estén donde su nombre sea más necesario hoy. Le di a enviar y cerré la aplicación.
No esperé respuestas. Simplemente me senté allí, viendo el monitor pitar mientras mi papá descansaba. Entonces sonó una notificación. Luego 3 más. Abrí Slack de nuevo. Solo emojis, pulgares arriba, algunos corazones, y luego un par de mensajes discretos. Entendido. Copiado. Mensaje recibido. Eso fue todo. Sin drama, solo una solidaridad tranquila, como un silencioso cambio de turno. No lo sabía entonces, pero esa línea que escribí ya se estaba extendiendo. Mi nombre ya ni siquiera estaba asociado, solo la frase. Uno de los coordinadores junior la publicó en el hilo de operaciones. Luego alguien la añadió a una actualización de estado del equipo. Alguien más la dejó caer en un chat de proveedores. Sin etiquetas, sin explicaciones, solo una pequeña rebelión silenciosa. Me recliné en la silla del hospital, con los ojos en el monitor. El ritmo cardíaco de mi papá era estable ahora. Las líneas estaban limpias. No sonaba ninguna alarma. Por primera vez en horas, solté un lento suspiro. Todavía no estaba bien, ni de lejos. Pero tampoco estaba solo. A través de cientos de pantallas, sin decir una palabra, la gente estaba tomando partido. Y Ricardo ni siquiera lo sabía todavía. Todavía estaba mirando el monitor cuando mi teléfono vibró de nuevo. No era Slack esta vez. Un mensaje de texto. Patricia Patig Morales, ¿estás sentado? 13 se han ido. Todos usando la misma línea, renuncio. No apoyaré el castigo al cuidado legítimo de un familiar. Lo leí 2 veces. 13. Patty solía dirigir el despacho del Pacífico antes de transferirse a una consultora en Querétaro. Siempre estaba al tanto de todo. Si ella lo decía, era real. Le respondí, ¿todos hoy? Su respuesta fue rápida. Desde las 10 de la mañana. 5 en logística, 4 líderes regionales, 2 enlaces con proveedores, 1 de finanzas, Y espera, ahora son 14. Mis manos se quedaron quietas. La silla del hospital se sentía más pequeña. Miré a mi papá, todavía dormido, con el tubo de oxígeno en su sitio, su pecho subiendo y bajando lento pero constante. Me senté allí, con el teléfono en la mano, el corazón latiendo contra mis costillas. Apareció otro mensaje. Esta vez, de alguien de quien no había sabido nada desde 2019. Darío Fierro, acabo de irme. Usé la misma línea. No es solo simpatía, Javier. Es conciencia. Darío Fierro. Un tipo intransigente. El tipo que una vez le dijo a un conductor que despediría a su propio primo a mitad de ruta si eso mantenía la carga a tiempo. Ni siquiera sabía que ese hombre tenía conciencia. Abrí el chat interno de la empresa por instinto. Los canales estaban iluminados. No con ruido, solo con asombro. Nadie gritaba, nadie publicaba memes o gifs. No era un circo. Era reverente, como si la gente supiera que algo se había roto y solo estuvieran observando cómo sucedía. Las frases estaban por todas partes. Castigar el cuidado legítimo de un familiar. No lo apoyaremos. Esto no es liderazgo. ¿Es miedo? Un comentario me impactó más que el resto. Era de alguien en formación. Avatar anónimo. Aurelio no se ganó nuestra lealtad. Solo contaba con el silencio. Aurelio era el segundo nombre de Ricardo, el que usaba para la marca corporativa. Aurelio Valdés, director general de estrategia y movimiento logístico, como si estuviera dirigiendo un ejército. Ya no estaba ganando. Estaba encendiendo fuegos que no podía apagar. Aún así, no dije nada. Mantuve la cabeza baja, con el teléfono en la mano, observando la silenciosa revuelta. Mi estómago se retorció con algo a medio camino entre la culpa y el asombro. Esa gente estaba renunciando a sus sueldos, a su seguridad. Sin un plan, sin coordinación, solo por instinto. Porque algo se sentía mal. Y por una vez, no lo ignoraron. Miré a mi papá de nuevo. Este hombre que me crió para dar la cara, hacer el trabajo, cuidar de los tuyos.
Había sacrificado años tratando de vivir esa ética dentro de una empresa que no creía en ella. Ahora usaban palabras como abandono y negligencia grave porque elegía a la familia por encima de una llamada de Zoom. Esa culpa comenzó a convertirse en algo más caliente, más pesado. Revisé Slack de nuevo. El canal de mi equipo no se había movido mucho, pero vi una nueva respuesta debajo de mi último mensaje: gracias por mostrarnos dónde posicionarnos. No respondí. No pude. La enfermera entró a tomar las constantes vitales. Me miró a mí, luego a mi papá, y de nuevo a mí. ¿Estás bien, cariño? Sí, dije, sin sentirlo. Solo poniéndome al día. Ella asintió como si supiera lo que eso significaba. Probablemente no. Aún así, asintió. Cuando se fue, me senté de nuevo y abrí el directorio maestro en mi teléfono, el organigrama completo. Me desplacé lentamente, viendo cómo los nombres comenzaban a aparecer en gris: renunció, inactivo, puesto vacante. No era solo una protesta. Era una hemorragia lenta, sin guión, sin coordinación. Quería creer que aguantaría. Pero sabía cómo funcionaban estas cosas. Ricardo ofrecería dinero, ascensos, amenazas, miedo. Jugaría sucio. Y la gente tenía hipotecas, hijos, padres enfermos. Razones para quedarse. Así que me mantuve en silencio. No agité las aguas. No publiqué nada. No llamé a nadie porque, en el fondo, no estaba seguro de si algo de eso duraría. Todavía estaba viendo cómo los nombres desaparecían del organigrama cuando mi teléfono volvió a vibrar. Alerta interna, en vivo ahora. Actualización de liderazgo de la compañía. Ricardo Valdés. 3:30 de la tarde. Enlace al portal. Únete en vivo. Lo toqué, sin siquiera pensar. La pantalla se cargó y allí estaba él, Ricardo, en alguna sala de conferencias de lujo con el sello de la empresa detrás de él y una sonrisita petulante ya en su rostro. Traje azul marino, sin corbata, un reloj de oro que destellaba cada vez que movía las manos. Buenas tardes, Logística del Norte, dijo, como si fuera la introducción de un maldito podcast. Quería hablar directamente con la compañía sobre los cambios recientes en el liderazgo. Reajustes. ¿Reajustes? Ahí estaba de nuevo. Mantuvo la voz tranquila, casi alegre. No mencionó nombres, no dijo Javier. Solo transiciones, estrategia de liderazgo, objetivos de rendimiento a largo plazo, palabrería corporativa sin sentido. Luego sonrió más ampliamente y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Entiendo que algunas personas estén sensibles. Está bien. El cambio agita las cosas. Pero quiero ser claro, lo que estamos viendo hoy es una limpieza de los puntos débiles. Esta empresa mueve mercancías, no sentimientos. Parpadeé. Acababa de decir limpieza de los puntos débiles. Miré a mi papá, todavía dormido, todavía respirando de forma constante. Volví a mirar a Ricardo, apretando los dientes. Entonces llegó la frase. Se reclinó en la silla, soltó una media risa como si ya hubiera ganado el día, y lo dijo de manera casual, como un chiste: las excusas familiares no mantienen la mercancía en movimiento. Eso fue todo. Continuó después de eso, hablando de reestructuración y resiliencia y modelado de liderazgo. No escuché el resto. Nadie lo hizo. En 10 minutos, esa única frase fue recortada y grabada en pantalla, rebotando en los hilos de chat como una granada. Las excusas familiares no mantienen la mercancía en movimiento. Alguien la añadió al canal de memes de la empresa con la cara de Ricardo photoshopeada en un robot. Otro simplemente publicó las palabras en una pantalla negra con texto blanco. Un tipo de operaciones de proveedores añadió música de violín dramática al clip y lo subió a una carpeta interna marcada como discursos motivacionales. Entonces los chats explotaron. ¿En serio? ¿Realmente dijo eso en voz alta? Oh, ahora es la guerra. La gente que no había dicho una palabra en todo el día ahora publicaba capturas de pantalla, GIFs de reacción y cartas de renuncia. Alguien de relaciones con los conductores etiquetó 6 renuncias seguidas bajo la frase excusas familiares solo para dejarlo claro. Me mantuve en silencio.
No publiqué, no me uní. Simplemente me senté allí sintiendo como un calor lento y progresivo me subía por el pecho. Ya no era solo amargura. Era algo más afilado. Más afilado porque sabía lo que Ricardo acababa de hacer. Había descorrido el telón por completo. Toda esa palabrería sobre cultura, los discursos motivacionales, las grandes pancartas sobre integridad y familia. Todo se partió en dos en el segundo en que dijo esas palabras. No hay vuelta atrás después de eso. Actualicé el Slack del equipo. Uno de los chicos del turno de noche había fijado la cita que yo había enviado antes, estén donde su nombre sea más necesario hoy. Debajo, alguien respondió, las excusas familiares si mantienen a la gente viva. No escribí nada. Solo observé. A las 4:15 de la tarde, el clip se había filtrado fuera del firewall. Alguien, ni idea de quién, lo reenvió a un medio de noticias regional. 10 minutos después, llegó a un blog de la cadena de suministro, luego a Reddit, luego a LinkedIn. Se abrieron las compuertas. Ni siquiera necesitaba contexto. Sin historia previa. Solo un director ejecutivo en traje riéndose mientras decía la parte no dicha en voz alta. A las 5 de la tarde, cada chat que abría estaba lleno de incredulidad. A nadie le importaba ya la logística. Hablaban de valores, del tipo de empresa para la que realmente trabajaban. Alguien de facturación publicó una foto de su hijo junto a un tanque de oxígeno y simplemente escribió, dime otra vez sobre las excusas familiares, Ricardo. Miré a mi papá de nuevo, todavía allí, todavía respirando. No me sentí vindicado. No exactamente. Se sentía como ver un edificio incendiarse desde la acera. Estás contento de haber salido, pero sigues respirando el humo. Y el tipo que sostiene la cerilla todavía está en cámara, todavía sonriendo, por ahora. Mi teléfono volvió a vibrar. Mensaje de Slack. No de mi equipo esta vez. Este venía de un antiguo canal privado que no había tocado en años. Ramón Pineda, operaciones legales, todavía puedes ver los archivos internos. Parpadeé. Eso fue todo lo que escribió. Respondí, sí, acceso de solo lectura. ¿Por qué? No hubo respuesta durante un par de minutos. Vi los 3 puntitos parpadear, detenerse, parpadear de nuevo. Luego la respuesta llegó en pedazos. Saqué el registro de la reunión que Ricardo usó para justificar tu despido. Solo hay una firma. Tomás Valdés. Me enderecé en la silla. Espera, ¿Tomás? Como el sobrino de Ricardo. Sí. Becario de verano. Sin autorización, sin rango superior. Ni siquiera a tiempo completo. No respondí de inmediato. Mis dedos estaban apretados alrededor del teléfono. ¿Qué demonios hacía Tomás firmando autorizaciones de despido? Ramón continuó. Sin drama, solo puntos. La política de la empresa requiere 2 oficiales ejecutivos para despidos por encima del nivel 3. Directores nivel 6. Tomás legalmente no es nada. Mi pecho se apretó, no con pánico, sino con presión, como si algo que había estado conteniendo finalmente estuviera empujando hacia arriba. Escribí, así que es inválido. Esa no es la peor parte. A continuación, envió un archivo de vídeo, etiquetado, /recordings /exec-temp /thomas-desk-cam-09-14. Música. Dudé por un segundo, luego lo abrí. La cámara apuntaba a un escritorio en la esquina de lo que parecía una oficina de cristal. Tomás estaba allí, inclinado hacia adelante, con aspecto nervioso. Se podían ver sus manos temblar. Fuera de cámara, la voz de Ricardo se escuchó clara. ¿Acabas de firmarlo? No importa. Es para guardar las apariencias. Tomás preguntó algo que no pude oír. Ricardo de nuevo. Se perdió la reunión. Enviamos un mensaje. Las políticas son una formalidad. Solo pon tu nombre y la fecha y hora. Eso fue todo. Menos de 30 segundos. Luego la pantalla se volvió negra. Me quedé allí viendo mi propio rostro reflejado en la pantalla del teléfono. No sentí nada todavía, solo frío.
El siguiente mensaje de Ramón fue corto. Ya se lo envié a la junta directiva. Informe completo. Cronología, alertas de violación. Sin lenguaje. Solo hechos. Están atónitos. El despido no solo fue poco ético. Es legalmente inválido. Me apoyé en la pared y dejé que el teléfono descansara en mi rodilla. Podía oír el ventilador en la habitación detrás de mí haciendo clic cada pocos segundos. Mi papá todavía estaba dormido, todavía resistiendo. Quería sentir victoria. No la sentí. Ramón envió un mensaje más. No es necesario que respondas. Sé que esto es un asco. Solo quería que lo supieras de alguien a quien todavía le importa una mierda. Me quedé mirando esa línea durante mucho tiempo. No porque me sorprendiera, sino porque no lo hizo. Así debajo estaba el listón ahora. Alguien a quien le importa una mierda se sentía como un salvavidas. Hice clic en el vídeo de nuevo, solo una vez. Puse la parte con la voz de Ricardo. Memoricé lo casual que sonaba, lo limpio. No titubeó, no dudó, simplemente empujó a su sobrino a firmar algo que sabía que rompía la política, la ley, la decencia básica, para guardar las apariencias. Cerré el archivo. No lo reenvié. No lo dejé caer en Slack ni lo envié a toda la organización. Ramón ya había hecho su trabajo, y lo hizo de forma más limpia de lo que yo podría haberlo hecho. Ahora la junta directiva lo tenía. Ahora lo sabían. Ricardo no solo había tomado una decisión cruel. Había cometido fraude para hacerlo. Y quisieran admitirlo o no, estaban sentados sobre un cable de alta tensión. No me moví de esa silla del pasillo durante mucho tiempo. Solo me quedé allí sentado con el archivo de vídeo todavía en mi teléfono. Mi papá todavía inconsciente. El mundo exterior hirviendo y retorciéndose mientras la junta directiva permanecía en silencio. Demasiado silencio. Al anochecer, llegó la noticia a través de un canal secundario. Alguien de confianza de finanzas que todavía me debía un favor. La junta tiene el informe. No están actuando. Todavía no. ¿Por qué? Escribí. Exposición a los inversores, riesgo de marca. Tienen miedo de apretar el gatillo. Por supuesto que lo tenían. Tenían una prueba irrefutable en sus manos y, en lugar de usarla, les preocupaba mover la línea de las acciones unos centímetros. Apagué mi teléfono por un rato, simplemente me quedé mirando el suelo de baldosas. Podía oír el monitor del corazón de mi padre haciendo clic de forma constante a través de la puerta entreabierta. El olor a desinfectante me quemaba la nariz. Todo se sentía apretado, plano, distante. Estaban esperando a que pasara la tormenta. Pensaron que permanecer en silencio protegería la marca. Volví a encender el teléfono. No había mensajes de Slack de la dirección, ni correos electrónicos, ni actualizaciones de recursos humanos. Pero el canal de mi equipo seguía pulsando. Registros discretos, apoyo mutuo. Alguien había publicado una foto de la máquina de café de la sala de descanso con una nota adhesiva, estén donde su nombre sea más necesario hoy. Abrí una ventana de mensaje en blanco. No escribí durante un rato. Luego mis dedos se movieron. Yo respeto la política publicada. No respeto los domingos por sorpresa. Le di a enviar. No añadí nada. No etiqueté a nadie. Simplemente cerré la aplicación y lo dejé ir. Se extendió rápidamente. En 20 minutos, empezaron a aparecer capturas de pantalla, la cita en las páginas de estado del equipo, en hilos de chat, en una pizarra de oficina en Saltillo, incluso en la firma automática del correo electrónico de alguien. Luego la imagen que me hizo enderezarme, una taza de café negra mate con la frase impresa en letras mayúsculas blancas. Eso fue rápido. Para cuando la junta directiva siquiera pensó en qué hacer, ya se les había ido de las manos. Lo que comenzó como una declaración discreta se convirtió en un símbolo. No furioso, no explosivo, simplemente inquebrantable. Luego llegó el correo electrónico del inversor. Mi mismo contacto lo reenvió sin línea de asunto, solo la captura de pantalla en bruto desde la bandeja de entrada de la junta. Grupo Estratégico de Inversiones Atlas para,
Comunicaciones de la Junta de Logística del Norte. Asunto: supervisión operativa y ética de liderazgo. Mensaje: apoyamos a los líderes que respetan la política publicada. Nuestra inversión sigue principios, no personalidades. Eso no era una amenaza. Era el lenguaje corporativo para los estamos observando, y ya van tarde. Lo que sea que Ricardo había estado tratando de construir este imperio de miedo, de mostrar músculo a través de mandatos sorpresa, se estaba resquebrajando desde dentro. Y él ni siquiera lo sabía todavía. Seguía pensando que el silencio significaba rendición. Pero esto no era silencio. Era contención. Y la contención, cuando se usa bien, puede cortar más afiladamente que la indignación. A las 7:58 de la tarde, mi teléfono se iluminó con un enlace de reunión, reenviado a través de uno de los antiguos hilos del grupo ejecutivo en los que todavía estaba como fantasma. Asunto: sesión de liderazgo de emergencia. Se requiere asistencia inmediata. Ricardo estaba activando la alarma de incendios. Abrí el enlace sin pensar. No me uní. Solo observé desde la barrera. Sin cámara, sin micrófono. Quería verlo arder desde primera fila. Ya estaba en medio de un discurso furioso. Ricardo Valdés, con la cara roja, las mangas arremangadas, paseando detrás de una larga mesa con paneles de madera como si pensara que el movimiento le haría parecer que tenía el control. ¿Dónde está todo el mundo?, ladró. Necesito quórum. Necesitamos firmas. Necesitamos decisiones esta noche. Solo aparecían 6 nombres en la fila superior. Se requerían 12 para tomar una decisión. La mitad de los asientos estaban vacíos, la mayoría de ellos recientemente desocupados por renuncias. Nadie dijo una palabra. Las operaciones se están estancando, espetó Ricardo. Tengo proveedores exigiendo respuestas. Carga atascada en Sonora. Instalaciones sin personal en Torreón. Esto es insubordinación. Su voz se quebró en esa última palabra. Vi como uno de los miembros de la Junta, Sofía Treviño, normalmente una leal corporativa total, silenció su micrófono y se reclinó en su silla como si no quisiera tener nada que ver con lo que estaba sucediendo. Un representante más joven de la Junta intentó hablar. Ricardo, tal vez deberíamos. ¿Deberíamos qué?, lo interrumpió Ricardo. ¿Ceder a los emojis de Slack y a las citas virales? He dirigido esta empresa a través de inundaciones, sequías, congelaciones comerciales. No nos doblegamos porque unas cuantas mentes frágiles se hayan marchado. Entonces sucedió. Un nuevo recuadro parpadeó en la esquina. Solo audio. Hola, soy Jimena Paredes de Expansión Logística. Parece que alguien dejó la llamada abierta. ¿Les importa si hago una pregunta? Silencio. Todos se quedaron helados. Ricardo entrecerró los ojos hacia la pantalla. ¿Perdón? ¿Quién autorizó? Pero ella continuó. Señor Valdés, ¿cómo justifica despedir a un ejecutivo de larga trayectoria durante una emergencia médica familiar un domingo por la mañana sin previo aviso y sin revisión de recursos humanos? Realmente se podía oír el cambio, esa profunda e incómoda inhalación de todos en la llamada. Ricardo parpadeó rápidamente. Eso no es. Esto no fue personal. Fue disciplina operativa. La llamada fue clara. Jimena no se detuvo. A pesar de que la política requiere la firma de 2 altos cargos, y el único nombre en el documento era el de su sobrino de 24 años a quien, según imágenes internas, se le instruyó firmar, para guardar las apariencias. Silencio sepulcral. El cuello de Ricardo se puso carmesí. ¿Tartamudeó? Ese archivo era interno. Eso se está revisando. ¿Había contexto? Jimena mantuvo la calma. ¿Diría usted que, las excusas familiares no mantienen la mercancía en movimiento, refleja la posición oficial de Logística del Norte sobre la baja médica? Uno de los miembros de la Junta intentó desactivar la conexión, pero era demasiado tarde. Alguien lo había grabado. A las 9:03 de la noche, un clip llegó a las redes sociales con el título, Las excusas familiares no mueven la carga, director ejecutivo bajo fuego. Debajo, audio filtrado de la llamada interna de la Junta de Logística del Norte desata la indignación. Era la voz de Ricardo, el discurso furioso,
el pánico, las preguntas de la periodista, el tartamudeo, todo. Internet no necesitaba la historia de fondo, solo el tono. A las 9:10 de la noche, los hashtags eran tendencia, las excusas familiares importan, la apariencia por encima de la gente, domingos sorpresa. Dentro de la empresa, los canales de chat explotaron. Un gerente regional publicó una foto de un muelle de carga vacío con la leyenda: ¿todavía crees que la familia es el eslabón débil? Otro etiquetó el hilo de recursos humanos: ¿cuándo es el próximo domingo sorpresa? Pregunto por cada padre en nómina. No publiqué nada. No respondí. Simplemente me quedé sentado en esa misma silla de hospital, viendo a Ricardo Valdés ahogarse en la cultura que había usado como arma durante años. No solo estaba perdiendo el control. Estaba viendo cómo los cimientos se resquebrajaban bajo sus pies. A las 9:20 de la noche, mi teléfono volvió a vibrar. No era Slack, no era correo electrónico. Un mensaje de texto. Número desconocido. Soy Tomás. Lo siento. No sabía lo que estaba haciendo. Aquí está el vídeo completo. El enlace llegó justo después. Sin explicación, solo un envío directo de archivo. Lo miré por un segundo. No lo abrí. Ya sabía lo que era. El resto del metraje, la parte que no estaba recortada, editada, filtrada. La cosa real. Ricardo en esa oficina de cristal, paseando con las mangas arremangadas, diciéndole a su propio sobrino cómo falsificar un registro. Lo toqué. Esta vez el audio era más claro. Se podía oír el cambio de tono de Ricardo a mitad de camino, de frío y casual a enérgico. No, Tomás, solo regístralo como revisado. No importa si no había nadie más. He firmado solo antes. Es para guardar las apariencias. Luego, silencio. Luego Ricardo de nuevo. Javier no asistió. Con eso es suficiente. El resto es parafernalia. El archivo terminó. No lo reenvié. No era necesario. El departamento legal ya lo tenía. Ramón había estado 10 pasos por delante desde el principio. Simplemente bloqueé mi pantalla y metí el teléfono en el bolsillo. Entonces levanté la vista y vi a mi papá de pie en el umbral, envuelto en una manta del alta, con el pelo todavía revuelto por la almohada del hospital. La enfermera lo estaba ayudando a salir, sosteniendo el poste del suero como una correa. ¿Estás seguro de que estás listo para irte?, pregunté. Me dedicó una sonrisa débil. Dijeron que puedo caminar. Pensé que preferiría hacerlo fuera de aquí. Me acerqué, le pasé el brazo por la espalda. Se apoyó en mí, lo justo para mantener el equilibrio. Salimos del hospital bajo una luna clara y fría, del tipo de silencio que se siente ganado. Sin sirenas, sin teléfonos sonando. Solo nosotros dos arrastrando los pies por el aparcamiento como si nada fuera de ese momento importara. Mi teléfono volvió a vibrar en mi bolsillo. Luego otra vez y otra vez. No lo revisé. Se sentó en el asiento del pasajero lentamente, quejándose un poco, abrochándose el cinturón de seguridad con ambas manos como si pesara más de lo normal. Me subí, arranqué el coche, no encendí la radio. A mitad de la rampa, finalmente miré mi teléfono. 6 mensajes no leídos, 3 mensajes de voz, 4 mensajes directos de LinkedIn. He oído lo que ha pasado. Estoy montando una nueva unidad de logística. Hablemos. Javier, lo que sea que estés pensando, pon tus condiciones. Logística del Norte no se merece lo que construiste. Ven a construirlo aquí cuando estés listo. Ni siquiera estaban tanteando. Lo sabían. No respondí a ninguno de ellos. Simplemente dejé caer el teléfono en la consola central y seguí conduciendo. Sin plazos, sin plan, sin contraataque. Había pasado años persiguiendo fechas límite, apagando fuegos, respondiendo llamadas antes de que terminaran de sonar. Pero esta noche, simplemente conduje. Mi papá apoyó la cabeza en la ventanilla, medio adormilado. Su pecho se movía, lento y constante. Mantuve una mano en el volante, la otra descansando cerca del freno de mano, por si acaso. El camino a casa fue tranquilo.
sin mercancías, sin alertas parpadeantes, solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto. Y por una vez, ninguna parte de mí necesitaba estar en otro lugar. Sin desvíos de rutas, sin aprobaciones, sin sincronizaciones urgentes de domingo. Solo nosotros. Llegamos a la entrada de la casa justo después de las 10. Ayudé a mi papá a salir del coche lentamente, un brazo bajo el suyo, el otro agarrando el marco de la puerta. La luz del porche zumbaba sobre nosotros. Familiar, silenciosa. Dentro, lo acomodé en el sofá con una manta y un vaso de agua. Se volvió a dormir antes de que yo llegara a la cocina. Encendí la tetera, me paré descalzo sobre las baldosas, viendo cómo se enroscaba el vapor. La casa olía a polvo y pozos de café. Sin caos, sin alarmas, solo quietud. Mi portátil todavía estaba abierto en la encimera. Toqué el trackpad y lo desperté. Un nuevo correo electrónico. Asunto, aviso de transición de liderazgo, de comunicaciones de logística del norte. Hice clic. Solo 3 líneas. Con efecto inmediato, Ricardo Valdés queda suspendido a la espera de una investigación interna. Se proporcionarán más actualizaciones. Sin comentarios públicos en este momento. Eso fue todo. Sin disculpas, sin manipulación, sin control de daños. Ni siquiera su nombre completo en negrita. No se sintió como una victoria. Se sintió como una puerta que se cierra. Serví café en la misma taza desconchada que había estado usando durante 10 años, luego me apoyé en la encimera y revisé los últimos mensajes de mi equipo. Uno me llamó la atención. Era una foto de una pizarra, parecía tomada dentro de la oficina de Guadalajara. Con un rotulador azul grueso, alguien había escrito: mañana construiremos raíces que dejen espacio para los domingos. Mis palabras. Ni siquiera recordaba haberlas dicho en voz alta, pero alguien las había escrito. Y ahora estaban escritas en las paredes. Dejé la taza y solté un suspiro que no me di cuenta de que había estado conteniendo durante 2 días seguidos. No por orgullo, no por venganza. Solo paz. No rogué para conservar mi trabajo. No grité en las redes sociales ni publiqué una carta abierta. No lo llevé a los tribunales. Elegí el hospital. Elegí la mano de mi padre por encima de una cámara y una llamada. Y de alguna manera, esa elección dijo más que cualquier cosa que podría haber planeado. Cerré el portátil. La pantalla se desvaneció a negro. En la otra habitación, mi papá se movió bajo la manta, soltando un suave suspiro. Me acerqué, apagué la luz sobre él y observé cómo las sombras se asentaban en la habitación. A veces, quedarse sentado al lado de las personas que te criaron es la forma más ruidosa de protesta. Esa noche, por fin dormí.